Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a dar continuidad a la clase o al material que se prepara para la materia de metodología de la investigación. Ya hemos hecho una primera aproximación y en esta primera aproximación sabemos que nosotros como especie, desde el inicio de nuestros tiempos, hemos investigado, ¿vale? La investigación que vamos a ver hoy en día es una investigación con tendencia o orientado a investigación científica. Sin embargo, la acción de investigar desde el inicio de nuestros tiempos, a partir de una operación dentro de nuestro sistema psíquico, en específico en el proceso de la percepción, nosotros observamos y a partir de observar identificamos variables y o características y estas nos permiten pues comprender el mundo que nos rodea. Ya que sabemos que a partir de esta operación nosotros hemos generado contacto con la realidad y la interpretación de la misma, vamos a hablar entonces de una ciencia, la ciencia de la nociología. Para comenzar este recorrido, quiero partir desde una ciencia que muchas veces es desapercibida, pero que es la base de todo lo que hacemos cuando investigamos. Justamente es esta ciencia de la que les hablo, es la nociología. La nociología estudia el conocimiento. Su objetivo es comprender cómo conocemos, qué significa saber, cómo sabemos que sabemos, ¿sale? ¿Cómo sabemos o qué significa saber algo y bajo qué condiciones ese conocimiento puede considerarse un conocimiento válido? ¿Cuándo llamamos conocimiento al conocimiento? En otras palabras, antes de investigar, primero necesitamos entender cómo llegamos a conocer y esta pregunta, aunque parezca muy teórica, en realidad es el punto de partida de toda investigación, ¿vale? Esto nos lleva a preguntarnos respecto del conocimiento, pero antes de abordar el conocimiento, igual reitero lo que vimos en el video anterior, ya que vamos a hablar de, o nuestro punto de partida es la investigación. Bueno, recordemos que investigar es un proceso sistemático de búsqueda, recopilación, análisis e interpretación de información con el objetivo de ampliar el conocimiento que tenemos sobre un tema, responder preguntas o resolver problemas e implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos que permiten obtener datos confiables y verificables. Si se dan cuenta, cuando hablamos de lo que implica investigar, aparece nuevamente el concepto conocimiento. Pero, ¿qué es conocimiento? ¿Vale? Aquí les recomiendo ampliamente, podrían no hacerlo, pero es una recomendación, pongan pausa al video y antes de continuar, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué es el conocimiento? Eh, a estas alturas ustedes conocen muchas cosas. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es conocer? ¿Cómo conocen o cómo saben que conocen? ¿Vale? Pónganle pausa, reflexionen un poco al respecto de este concepto. Cuando estén listos, continuamos. Y bien, posiblemente algunos le dieron de largo al video y algunos decidieron pausar y dar respuesta o reflexionar respecto de este término. Y cuando hablamos de conocimiento, pues hablamos de una relación entre dos elementos, la persona o el sujeto que quiere conocer o el que conoce y el objeto o lo que se conoce. Cuando hablamos de objeto, en realidad nos podemos referir a todo aquello que puede ser observable. Persona, concepto, sujeto, hecho, situación, ¿vale? O sea, un sujeto puede estar conociendo respecto de otro sujeto o también puede estar conociendo de un objeto. El sujeto es quien conoce y el objeto es de lo que se conoce. Conocer no es solo percibir algo, conocer es interpretar, comprender y organizar la realidad. Por eso decimos que el conocimiento es una construcción mental que surge de nuestra interacción con el mundo.
y cada forma de conocimiento representa una manera distinta de entender esa realidad. Les pongo un ejemplo. Si yo como sandía y la sandía no me gusta y su sabor me es desagradable totalmente, yo acabo de tener una relación o acabo de conocer algo respecto de ese objeto, ¿sale? Pero lo que yo conozco de ese objeto empieza a construir mi realidad. Si alguno de ustedes come sandía y resulta que es la fruta más rica que han probado, la realidad empieza a construirse a partir de la percepción de cada uno de nosotros, ¿sale? El conocimiento, insisto, es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, en la cual el sujeto que conoce construye representaciones o conceptos sobre ese objeto con base en distintos métodos de adquisición y validación. Podemos decir que el conocimiento es esta capacidad o la capacidad humana para comprender e interpretar el mundo. Por supuesto que surge de la experiencia, de la reflexión y de la interacción, lo que les comentaba desde los primeros tiempos de nuestra especie, pues a partir de la experiencia, a partir de reflexionar, a partir de interactuar con el mundo que nos rodea, nosotros empezamos a tener un cúmulo de conocimientos. El conocimiento tiene un sujeto y un objeto, recuerden, siempre es quien conoce y el objeto es respecto de lo que se conoce y este puede ser subjetivo, puede ser objetivo, como el ejemplo que les ponía de la sandía. Bueno, el concepto de conocimiento se detalla sí, se describe con mayor detalle en la nociología, ¿vale? Pero lo que podemos saber al respecto es que el conocimiento tiene características, tiene una dualidad entre el sujeto y el objeto, el que conoce y lo que es conocido. Tenemos fuentes, tenemos tipos y tenemos criterios de verdad, ¿sale? O sea, cuáles son aquellos elementos con los que tiene que filtrarse para validarlo como un conocimiento. Les comentaba, el conocimiento tiene algunas características generales, es una actividad humana, se construye a partir de la experiencia y la razón y puede compartirse, transmitirse y también, por supuesto, puede cuestionarse. Pero lo más importante es recordar que no todo conocimiento es igual. Existen varios tipos, ¿sale? Entre las características de los conocimientos que estamos presenciando o que estamos viendo en esta diapositiva, encontramos que una de las características son los tipos. Existen varios tipos, puede haber conocimiento empírico, filosófico, religioso, intuitivo, conocimiento espontáneo, conocimiento científico, ¿sale? No sé, por ejemplo, el conocimiento espontáneo. Imagínense que en algún momento de nuestra historia alguien tenía malestar estomacal, calentó agua y le puso manzanilla y se lo tomó y ¡tarán! Se curó del estómago. Entonces, eso es un tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento instantáneo, ¿no? ¡Tarán! Acabamos de aprender o de conocer algo respecto de. Pero a nosotros, en específico, nos interesa abordar el conocimiento científico, ¿vale? Nosotros hoy vamos a centrarnos en este conocimiento científico porque es el que da sentido a la metodología de la investigación, que justamente es lo que vamos o lo que estamos trabajando. Pero, ¿qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico busca explicar la realidad a través de la observación, la reflexión y la comprobación. Se distingue de otros tipos de conocimientos. Hemos visto que hay diferentes tipos de conocimientos, pero se distingue de otros tipos de conocimientos porque no se basa en creencias ni en suposiciones, sino en evidencias. Este conocimiento científico es sistemático, es verificable y es objetivo, ¿vale? En la ciencia no basta con pensar algo, hay que demostrarlo. Si vamos a hablar de conocimiento científico, no basta con decir, ¿qué crees? Me tomé un té de manzanilla y ya me curé, entonces vamos a decirles a todos que tomando té de manzanilla se curan del estómago. El conocimiento científico que se acumula en la ciencia hay que demostrarlo. Esa es una de sus grandes características
del conocimiento científico, y por eso el conocimiento científico no depende de la opinión de quien lo formula, sino del método que se utiliza para llegar a las conclusiones. Para generar método científico tenemos que apegar a un método. Por así decirlo, tenemos que hacerlo con un conjunto de herramientas específicas, y si nosotros generamos ese conocimiento con este conjunto de herramientas, podemos validarlo, podemos presentarlo como conocimiento científico. El conocimiento científico, entonces, complementando lo que les he dicho, el objetivo principal de conocimiento es explicar, predecir, controlar fenómenos de manera objetiva, sistemática y verificable, basándose en estos métodos rigurosos, en estas herramientas que las conocemos como métodos, estos métodos rigurosos que nos permiten obtener datos confiables. Busca ampliar el conocimiento sobre la realidad y ofrecer soluciones o respuestas fundamentadas a problemas o preguntas específicas, ¿vale? El método científico ya lo veremos con mayor detalles, pero en sus inicios, cuando surge en el siglo XVII, o cuando empieza a tomar forma, podríamos decir que los pasos que conformaban el método científico en aquel entonces, hoy se ha ajustado o tiene algunos ajustes, pero aquel entonces hablábamos de que los pasos partían de la observación, todo parte de la observación. A partir de la observación se hacía un planteamiento del problema, una hipótesis, una experimentación, analizábamos esos datos y concluíamos en algo, ¿vale? Ahora, el conocimiento científico es tan específico que de la nociología se desprende una rama, ¿sale? Se desprende una rama que se conoce o se le llama epistemología, ¿vale? Aquí aparece, es decir, este conocimiento es dentro de los tipos de conocimiento, este conocimiento es tan específico, tan particular, y entonces aquí aparece la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía, la nociología lo es también, pero la epistemología desprende de la nociología y es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su origen, sus límites y su validez. Mientras la nociología se pregunta cómo conocemos, la epistemología se pregunta cómo se construye el conocimiento científico, ¿sale? La epistemología se va a un tipo de conocimiento en específico, la nociología aborda todos los tipos de conocimientos en general. Es decir, respecto de la epistemología, buscamos qué es lo que lo hace confiable, qué lo valida y bajo qué condiciones puede considerarse ciencia. En la metodología de la investigación, la epistemología actúa como nuestra brújula. Nos orienta cómo pensar, cómo investigar y cómo justificar cada decisión que tomamos dentro del proceso científico, ¿vale? La metodología de la investigación en psicología, y aquí me es importante hacer énfasis de que es metodología de la investigación en psicología, porque a pesar de que el instrumento es muy parecido, en función de la ciencia en la que estemos hablando, este instrumento tiene algunos ajustes. Entonces, la metodología de la investigación en psicología es el conjunto de enfoques, estrategias o métodos, que justamente vamos a estudiar estos enfoques, que son los enfoques epistemológicos, las estrategias y métodos, las técnicas utilizadas y los instrumentos que derivan de estas técnicas para estudiar el comportamiento, los procesos mentales y las interacciones humanas de manera sistemática, rigurosa y objetiva. ¿Por qué la metodología de la investigación en psicología estudia el comportamiento, los procesos mentales y las interacciones humanas de manera sistemática, rigurosa y objetiva? Pues porque ese es el objeto de estudio de la psicología, ¿vale? Su propósito, el propósito de la epistemología, el propósito de la metodología de la investigación es generar conocimiento válido, confiable y aplicable dentro del campo psicológico. Recuerden ustedes entonces que, y este término o esta descripción ya la habíamos visto, cuando hablamos de investigar, hablamos de un proceso sistemático de búsqueda, recopilación, análisis e interpretación de información con el objetivo de ampliar el conocimiento. Ya sabemos
cuál es el conocimiento que queremos ampliar, en específico es el conocimiento científico, ¿sale? Sobre un tema. Bueno, investigar no necesariamente deriva del conocimiento científico. Dentro de la metodología de la investigación, cuando hablamos de investigar, si hablamos o hacemos alusión al método científico, ¿vale? Y entonces vamos, a partir de responder preguntas o resolver problemas, vamos a generar este conocimiento e implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos, ¿vale? Estos métodos, estas técnicas e instrumentos nos permiten obtener datos confiables y verificables. Justamente esto, la técnica, el método, el instrumento, es lo que vamos a abordar de manera inmediata en nuestro siguiente video. Antes de eso, me gustaría recapitular y contextualizar o reiterar que entender la epistemología, la ciencia que se encarga del estudio del conocimiento, en específico del conocimiento científico, entender la epistemología no solo es entender cómo se construye el conocimiento en la ciencia, sino también es reconocer que todas las formas de conocimiento son valiosas. Cada una nos ha permitido a lo largo de la historia comprender el mundo de distintas maneras, desde los mitos hasta la ciencia moderna. El ser humano ha buscado responder a la misma pregunta: ¿cómo funciona el mundo y cuál es nuestro lugar en él? Pero el conocimiento científico tiene algo muy especial. Nos permite, justamente como pasa por una herramienta, por un instrumento que es el método, nos permite comprobar, explicar y transformar la realidad. Y esa es precisamente la razón por la que esta materia, metodología de la investigación, se centra en él. Porque investigar no es repetir información, es observar, analizar, cuestionar y generar respuestas nuevas. Así que este curso no solo nos va a enseñar los pasos de la investigación, sino una forma de pensar. La forma de pensar del investigador, ¿sale? Pensar con método. Un investigador no solo ve el mundo, se pregunta por qué es como es y cómo podría ser mejor, por supuesto, desde cada una de nuestras ciencias. Por ahora, terminamos esta cápsula y continuamos de manera inmediata con la continuidad del método, de las técnicas y de los instrumentos. Buena tarde.